Sabemos que las formas de comunicación utilizadas por los seres humanos han variado mucho a través de los siglos. Desde el inicio de la vida humana, hemos utilizado cualquier herramienta que se encontraba en nuestro alrededor para crear sistemas de comunicación con los que podamos interactuar, compartir y resguardar el conocimiento, además de avanzar como sociedad. Este proceso ha llegado hasta tal punto que gracias a la revolución digital se han creado foros y redes sociales con las que el ser humano está mucho más conectado. Pero, ¿cómo inició todo? ¿Cuál ha sido el largo recorrido de los sistemas comunicativos? Es lo que veremos en este video. La comunicación humana nació con el ser humano mismo, ya que es una de sus múltiples capacidades naturales. No existe específicamente una fecha en la que podamos marcar el inicio de la comunicación de nuestra especie. Sin embargo, sí podemos trazar un recorrido de las tecnologías creadas por ella para permitir o facilitar el hecho comunicativo. Iniciemos con la voz humana. Esta es considerada la primera forma de comunicación de la historia humana. Nos referimos al lenguaje articulado a través de nuestro sistema fonador, pulmones, garganta, cuerdas vocales, laringe, boca, lengua, labios y dientes. Todo puesto al servicio de emitir una cadena de sonidos de manera continua, organizada y coherente, de acuerdo con las reglas que dicta una lengua o idioma. La voz humana es nuestro canal regular de comunicación, el más común y empleado. En los tiempos primitivos, la transmisión del conocimiento dependía de ella, pues todo pasaba de una generación a otra oralmente y era almacenado. Un poco acerca de la escritura, el cual fue en sus inicios y actualmente un sistema de símbolos, el cual surgió derivado de los inconvenientes que traía consigo la ausencia de un emisor que daría un mensaje por medio de la voz, siendo gracias a esto un método por el cual también los mensajes entregados de manera escrita perdurarían bastante tiempo. Uno de los tipos de escritura más utilizados en la antigüedad y que más reconocimiento trajeron consigo fueron los pictogramas, que se utilizaban hace miles de años atrás. Estos constaban de un mensaje transmitido por medio de símbolos u ilustraciones, que al ser organizadas le dan un sentido y lógica a lo que se quería transmitir. Un ejemplo claro del uso de esos pictogramas sería el caso de los egipcios, con el uso de jeroglíficos en la antigüedad para transmitir un mensaje por medio de la escritura pictográfica, desde aproximadamente el año 3100 a.C. Mientras que otro ejemplo muy bien reconocido de la escritura en la actualidad es el uso de un alfabeto. Estos cuentan con una simbología y sonidos referentes a cada uno de los signos del lenguaje que se utiliza de manera escrita y que expresados gráficamente siguen un orden o secuencia. Esto mismo es lo que les da una lógica y sentido al momento de querer transmitir un mensaje de manera escrita. Un ejemplo de ese tipo de escritura que hacía uso de un alfabeto sería el alfabeto fenicio, un alfabeto consonántico el cual se componía de 22 letras, el cual era empleado por la civilización fenicia. Ese terminó siendo también uno de los sistemas de escritura más utilizados debido a la gran difusión que ese poseía, el cual terminó influyendo en la creación de nuevos tipos de alfabeto, como lo fue el caso del alfabeto griego, el cual surgió en el siglo VIII a.C., el cual terminó siendo una adaptación del sistema de escritura fenicio, adaptándose a su propio idioma, el cual constaría de 24 letras, que actualmente terminó siendo bastante conocido. Pero a pesar de todo esto, la escritura tomó una importancia fundamental y trascendental en la historia hasta la invención de la imprenta moderna de Johann Kingsley Gutenberg en el siglo XV. Esta revolucionó la forma de hacer escritos y libros, que hasta entonces era manual, volviendo este trabajo algo mucho más sencillo, además que más rápido y eficaz. La única excepción eran ciertos sellos y estampas que empleaban, por ejemplo, en el Imperio Romano y en la antigua China. Este nuevo invento supuso la posibilidad de usar planchas metálicas rociadas con pigmentos para entintar sucesivamente muchas páginas idénticas y producir un libro masivamente.
Además, permitió que surgieran las primeras publicaciones periódicas masivas, que podían repartirse entre los ciudadanos a cientos o a miles en una gran distancia. Junto con la invención posterior de la litografía y otras técnicas similares, con la imprenta surgió un mercado de publicaciones masivas y de empresas dedicadas a la información por escrito. Más adelante fueron los primeros periódicos y revistas. Esto se extendió por toda Europa. Movimientos culturales, históricos como la Reforma, la Contrarreforma y el Renacimiento fueron posibles gracias a ella. Este evento dio paso a que todas las personas pudieran tener un libro en sus manos, que esto era un suceso muy raro, incluso entre la misma población, ya que la mayoría de las personas que vivían en una sociedad y no tenían una posición privilegiada, no sabían leer. De hecho, en 1455 aparece el primer libro impreso en tipos móviles, la Biblia de 42 líneas. Se refiere al número de líneas impresas en cada página. La comunicación impresa se volvió algo de diario para casi todo el mundo civilizado. La ventaja de este tipo de comunicación a la verbal es que al incluir texto puede ser leído las veces que se desee, e incluso contar con ilustraciones o esquemas que faciliten el entendimiento del mensaje, y el receptor lo comparta de la misma manera en el que lo recibió, sin que haya distorsiones por palabras de otros, como comúnmente pasa en la comunicación oral, con una difusión mucho mayor a un simple mensaje por persona. Aunque en la actualidad se ha notado el reemplazo de este tipo de difusión conforme la tecnología avanza y la digitalización incrementa, pero aún así, la escritura en medios físicos tiene un gran impacto en el intercambio de mensajes e información en el mundo. Hasta el día de hoy, las versiones modernas de la imprenta hacen circular muchas más publicaciones de todo tipo que nunca antes en la historia de la humanidad. Es, quizá, como se mencionó anteriormente, el método de comunicación por escrito más eficaz de la historia. Ahora hablemos de las telecomunicaciones. La tecnología ha cambiado el mundo de muchas maneras a lo largo de la historia. Por el periodo de la Segunda Revolución Industrial no tuvo precedentes. Transformó la vida cotidiana con nuevas fuentes de energía, de transporte, de producción, pero sobre todo de las telecomunicaciones. Los adelantos tecnológicos de la Revolución Industrial abrieron un nuevo espectro en la captura y reproducción de imágenes en movimiento y sonidos. Gracias a este adelanto revolucionario surgieron impresionantes inventos comunicativos del siglo XIX y XX. El telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, incluso el radar y las microondas. A través de estas tecnologías fue posible una comunicación mucho más rápida y a través de distancias mucho más grandes que nunca en su historia. Así fue como Joseph Henry en 1829 construyó el primer telégrafo. Sin embargo, la persona que le dio gran impulso fue el estadounidense Samuel Morse, quien inventó un código que lleva su nombre. Así, la comunicación se hizo el 24 de mayo de 1844 y el mensaje que se envió fue lo que Dios ha creado. Alcanzó una gran repercusión en las principales ciudades del mundo, donde se tendieron extensos cableados en un principio para el uso de los ferrocarriles. En 1876, Antonio Meucci inventó un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir conversaciones por medio de señales eléctricas. Alexander Graham Bell fue el primero en patentar este invento, por lo que en ocasiones se le confunde con su inventor, pero fue en 1920 cuando se estableció la primera llamada a larga distancia, lo que supuso el inicio de una nueva era de las telecomunicaciones, permitiendo a las personas comunicarse al momento sin importar la distancia y que derivó en la automatización de las comunicaciones años después. La radio se inventó a finales del siglo XIX, gracias en gran parte a los avances del físico e ingeniero Nikola Tesla, que creó la conocida como bobina de Tesla, aunque fue el ingeniero italiano Guillermo Marconi quien en 1909 recibió el Premio Nobel de Física tras lograr realizar la primera transmisión a través del Atlántico. La historia de la televisión comienza en 1926, cuando el ingeniero John Bogey Baird inventó la televisión después de varios intentos
por copiar el sistema de ondas electromagnéticas de la radio. Con un gran esfuerzo económico y sin recibir ayuda de inversores, Baer logró revolucionar las telecomunicaciones con este increíble aparato. Actualmente las telecomunicaciones nos han facilitado enormemente la vida cotidiana, permitiéndonos entrar en contacto con personas en nuestra comunidad y el mundo entero de manera fácil y rápida. El auge de estas tecnologías constituye una revolución del conocimiento. La revolución digital de finales del siglo XX trajo consigo cambios importantes en la comunicación humana. Este periodo de transición tuvo lugar entre finales de los años 50 y finales de los 70, con la adopción y proliferación de las computadoras digitales y el mantenimiento de registros digitales. Las computadoras son máquinas capaces de recibir, almacenar o transmitir volúmenes de información mucho más grandes y a velocidades mucho más altas que cualquier otro invento previo al ser humano. En 1941, Konrad Zuse fue el primero en construir una computadora que funcionara. Lo hizo en el salón de la casa de sus padres en Berlín. Este ordenador podía guardar 64 palabras. El Kembang es considerado como el primer computador personal del mundo. Fue diseñado e inventado por John Blankenbaker en 1970 y fue vendido por primera vez a principios de 1971. La primera computadora portátil fue la Epson HS-20, desarrollada en 1981. Bill Moggridge creó la primera laptop de la historia en 1982, la cual llevaba por nombre Grid Compass 101. Esta computadora portátil contaba con la más alta tecnología de su tiempo. Si bien esta no es la primera computadora portátil, la Epson se asemeja a las primeras calculadoras gigantes y no un cuaderno. Es por esto que la Grid Compass se considera la primera laptop de la historia. El segundo factor decisivo en la revolución digital fue la creación de la Internet. En 1969, Michelle Ely consiguió conectar la computadora de la Universidad de California en Los Ángeles, lugar donde estudiaba, con otra del Instituto de Investigación de Stanford. Esta red se denominó ARPANET y fue en 1970 que esta red se consolidó. Es en el año de 1983 el que comúnmente se marca como el año en que nació Internet, ya que fue cuando el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos decidió usar el protocolo TCP/IP en red ARPANET, creando así la red ARPA Internet. Con el paso de los años se quedó únicamente con el nombre de Internet. El primer teléfono celular de mano fue presentado por Motorola en 1973, aunque el primer teléfono móvil de mano estuvo disponible comercialmente en los años 80. El 3 de abril de 1973, Martin Cooper, directivo de Motorola, realizó la primera llamada desde un teléfono móvil del proyecto Dynatac 8000X desde una calle de Nueva York, precisamente a su mayor rival en el sector de telefonía, Joel Engel de los Bell Labs de AT&T. La conexión de las computadoras en redes cada vez más amplias hasta llegar a la World Wide Web, creada en diciembre de 1990 por Tim Berners-Lee, permitió enviar mensajes multimediáticos en tiempo real como teleconferencias, videograbaciones, chateos y emails, SMS, disponibles además en teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles.